reading from the book of Joshua. Lectura del libro de Josué. The Lord said to Joshua, En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo, como estuve con Moisés. now command the Tú ordena a los sacerdotes portadores del arca de la alianza que cuando lleguen a la orilla se detengan en el Jordán. So Joshua said Josué to the dijo children of Israel, a los israelitas: Come here and Acercaos aquí a escuchar la palabra del Señor this vuestro is Dios. how you will know Así conoceréis que un Dios vivo está en medio de vosotros will dispossess y que va a expulsar ante vosotros a los cananeos. of the Lord of the whole earth. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Carrying the ark of the Y Lord. cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del dueño de toda la tierra pisen el Jordán, For the water flowing la corriente del Jordán se cortará. El agua que viene de arriba se detendrá, formando their sins un embalse. across the Jordan. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. To the waters at the Y al llegar al Jordán, which overflowed en cuanto mojaron los pies en el agua, during the entire el Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la siega. from upstream, El agua que venía de arriba se detuvo, creció formando un embalse que llegaba muy lejos, hasta Adám, un pueblo cerca de Sartán. while those Y el agua que bajaba al mar del desierto, el mar muerto, se cortó del todo. La gente pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, of the covenant of the firme en medio del Jordán, motionless mientras Israel iba pasando por el cauce seco until the whole nation had completed the passage. hasta que acabaron de pasar todos. Verbum Domini. Alleluia. Aleluya, aleluya. Israel came forth from Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Aleluya. the sea beheld and fled. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. Why is it, O sea, that you flee? ¿Qué te pasa, mar, que huyes? A ti, Jordán, que te echas atrás. Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas, que saltáis como corderos. Aleluya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Let your countenance shine upon your servant. Señor, que tu rostro brille sobre tu siervo y enséñame tus leyes. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominos vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. Peter approached En Jesus. aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? 7 times. Jesus Jesús le contesta: answered you, not 7 No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. That is why the kingdom of Y les heaven propuso esta parábola. who
Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lord, if my brother sins against me Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? 7 times, ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no, te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. basically an infinite number. Básicamente un número infinito de veces. Can't quantify forgiveness. Uno no puede ponerle número al perdón. Es interesante It begins out with que empieza con este discurso y es Pedro quien acude a Jesús y le hace esta pregunta: Lord, if my brother sins against Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Pedro le pregunta. fast forward a little bit, what does Peter do? Si adelantamos un poquito, ¿qué hace Pedro con Jesús? Lo niega. Denies him 3 times. Lo niega 3 veces. Jesus gives Y también Jesús le da a Pedro la oportunidad de hacer ¿qué? De arrepentirse 3 veces. Jesus asked Peter, Simon, son of John, Jesús le pregunta a 3 Pedro: Jesus gives ¿me amas? 3 veces le da a Pedro la oportunidad de decir: lo siento. and 3 times wasn't enough, but Y 3 veces no fue suficiente, pero en realidad fueron las 3 veces que Pedro negó a Jesús, que Jesús le dio la oportunidad de arrepentirse. so forgiveness is something Así que el perdón es algo, in terms of especialmente en lo referente al Señor, how he has forgiven us. de cómo Él nos ha perdonado. Cuando rezamos el Padre Nuestro, Father who art in heaven, rezamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas, perdónanos. Estamos pidiendo perdón. Así que al centro del Padre Nuestro estamos pidiendo perdón. but how? As ¿Pero cómo?
así como nosotros perdonamos who have trespassed. a los que nos ofenden. Jesus is asking us Jesús nos está pidiendo que perdonemos. Y en esta parábola del siervo the debtor was brought que no perdona, a large amount. se le presenta el deudor quien le debe una gran cantidad y básicamente la cantidad que debía había de simbolizar An amount that could not. una cantidad infinita, una cantidad que no podía pagarse en la vida de uno. And remember, the king, Y recuerden, el rey perdona al hombre, but the forgiven man pero el hombre perdonado, has another person come cuando tiene a much smaller debt a alguien he's unwilling to forgive. que le debe una deuda mucho más pequeña, no está dispuesto a perdonar. ¿Por qué? Porque se olvidó del perdón que él había recibido. He forgot the mercy Se olvidó de la misericordia que él había recibido. and maybe in our own lives sometimes we Y have quizás en nuestras propias vidas a veces nos olvidamos the mercy that has been shown. de la misericordia que hemos recibido de parte de Dios Todopoderoso. The forgiveness that God El perdón que Dios ha mostrado a cada uno de nosotros en nuestras vidas. have paid the debt ourselves. No hubiéramos sido capaces de pagar la deuda por nosotros solos. No podríamos superar esa brecha infinita entre Almighty God, Dios Todopoderoso y nosotros. Jesus is Únicamente Jesús es el que supera esa brecha. Él es el que paga la deuda por completo. He's the one who ransoms Él es el que nos rescata any debt, no solamente de cualquier muerte, but he's the one who ransoms us económicamente hablando, sino que nos salva del pecado, de la esclavitud, del pecado, de estar encadenados. We remember the account of the Lord coming before the Si apostles. recordamos el recuento del Señor cuando va a los apóstoles en el aposento alto y cuando el Señor les da a los apóstoles la autoridad para atar y desatar, de perdonar pecados, Whoever sins you forgive, they are forgiven. And whoever sins you los pecados que perdonen quedan perdonados y los pecados que retengan quedan retenidos. Jesús viene y ¿qué les muestra? Les muestra las llagas en sus manos y al costado. he could have chosen Él pudo haber optado taken away those wounds. por hacer desaparecer esas llagas. You think about it all. Si pensamos al respecto, probablemente todas las demás llagas, las llagas de la flagelación, The wounds that he accumulated las llagas que acumula durante su pasión, ya no estaban ahí, aparentemente, pero las llagas en sus manos, sus pies y su costado. Why is this? ¿Por qué? Because he wanted his apostles Porque él quería que sus apóstoles vieran el precio del perdón. wanted them always to have Él quería que siempre tuviesen ante ellos forgiveness, the price el precio del perdón, el precio del rescate que él había pagado of his own precious wounds, en sus preciosísimas llagas, his feet and his en sus manos, sus pies y su costado. the forgiveness that God shows El toward perdón que Dios nos muestra infinite. es infinito. Now how do we, weak as we are, Nosotros, siendo tan débiles sometimes lacking in y a veces faltos en perdón y a veces forget what God nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, mercy that la misericordia que Él nos ha mostrado, ¿cómo es que nosotros remind ourselves nos recordamos a nosotros mismos God has done? cuánto Dios ha hecho por nosotros? First we must humble ourselves. Primero debemos humillarnos. First we must humble ourselves. Primero debemos This man
humillarnos, no como este hombre que fue perdonado. was forgiven great, an infinite Fue amount. perdonado enormemente, una cantidad infinita, una cantidad que no puede ser pagada en toda la vida. But to remember to humble Debemos ourselves, recordar, rebajarnos y much. tomar conciencia de cuánto hemos sido perdonados. And this is not just something that happens Esto no es algo que ocurre una sola vez, sino que ocurre a lo largo de la vida de uno. where we learn to appreciate Cuando aprendemos a valorar cuánto hemos sido perdonados, the debt cuánto paid for our salvation in Jesus. es la deuda que ha sido pagada por nuestra salvación, por Jesús. And again, this Y requires nuevamente, esto requiere humildad. Esto requiere un abandono propio total al Señor and not becoming self-righteous. y no ser soberbios. Lord, in all sincerity and saying, Acudir ante el Señor con toda sinceridad y decirle, Señor, ten misericordia de mí, este pobre pecador. ¿Por qué creen que empezamos la misa con el yo pecador? asking God to have mercy upon us. Le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. What the priest says after Es lo que dice el sacerdote después de decir again, right el yo pecador. Y nuevamente, después de esto, otra vez, Kyrie eleison, ten piedad, Señor, ten piedad. Christe eleison, Señor, ten piedad. Dice constantemente la oración que nos dé su misericordia. Y justo antes de recibir la Sagrada Comunión, cuando la Eucaristía está elevada, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lord, I am not worthy Señor, no soy digno you should enter de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. There's this constant Así que hay una constante necesidad de pedir perdón. it shouldn't ever go away before our eyes. As Nunca should always have debemos perder la mirada de esto, siempre debemos tener la mente enfocada en esto, los ojos, el alma, have been forgiven. enfocarnos en cuánto hemos sido perdonados. Just on the natural level, the temporal, Nada más en un nivel natural, pero en el nivel sobrenatural, si pensamos en las personas que nos han perdonado en la vida, our own parents, nuestros propios padres, the quizás actions that las transgresiones que shown toward them, hayamos mostrado hacia ellos, la falta de respeto que les hayamos mostrado. it's amazing to think that Es increíble pensar que my parents have forgiven me si pienso cuánto me han perdonado mis padres en toda mi vida and that God forgives more. y que Dios perdona más que eso, caray. That, any forgiveness that we experience Cualquier perdón que recibamos unos de otros en el nivel temporal de nuestros hermanos, hermanas, padres, de nuestros compañeros de trabajo o empleadores, y la lista prosigue. only a little Eso es solamente un pedacito the forgiveness that Almighty God en comparación del perdón que Dios Todopoderoso quiere darles y les ha dado if we choose to accept. si optamos por aceptar. We choose to accept his forgiveness. Si optamos a aceptar su perdón. Remember to always have Y recuerden before our mind's eye siempre tener en mente cuánto hemos sido perdonados por Dios Todopoderoso. humility. Esto exige humildad. Forgiveness doesn't always mean El perdón no siempre significa forgetfulness, does it? olvidarse, ¿verdad? We can be forgiven Podemos ser perdonados and we can forgive people, y podemos perdonar a las personas, pero no quiere decir que nos olvidemos quizás del dolor. doesn't mean that we forget No significa que nos olvidemos that we don't y no significa que experience in our no own hearts. sintamos en nuestro propio corazón quizás Doesn't mean that el enojo. bitterness goes away. No significa que la amargura desaparezca. Purified. Todo eso tiene que ser purificado aquí sobre la tierra. It's one thing that
that as priests, Es una cosa que como sacerdotes creo escuchamos a menudo. and it's beautiful Y when es hermoso cuando nos arrepentimos, and are sorry and we Y- ask forgiveness. pedimos perdón, pero muy a menudo The memories of tenemos las memorias del pasado, the memories of being las memorias de haber sido lastimados, las memorias de haber lastimado a otros. remains. Eso permanece. But God grants his Pero Dios concede su perdón a nosotros. Now perhaps Quizás allows that el Señor permita que eso permanezca. if Nada más pensemos un minuto. the Lord would take away Si el Señor memories. quitara las memorias, Just think for a minute if the Lord would take away the hurt, ¿qué tal si el Señor quitara el dolor, resentment, el sufrimiento, el resentimiento the ways that which y las formas en que people in the hemos past, lastimado a las personas en el pasado y no los hemos perdonado, so forth. etcétera? If the Lord Si el Señor would take that away, retirara eso, we would probably go through probablemente iríamos por la vida pensando that we did it by ourselves. que lo hicimos, que lo logramos por cuenta propia. We would go through life Iríamos por la vida sin memoria de que Dios es el que nos salvó. if the Lord would take away, Si el Señor quitara las memorias, the Lord would take away the memories even si of el Señor quitara las memorias incluso de nuestros pecados que hayamos cometido. I think many of us would like that. Creo que muchos de nosotros quisiéramos eso, If our memories would be wiped clean like a que nuestras memorias fuesen borradas como un cassette cuando se retrocede y se vuelve a utilizar. Mother Angelica would talk La about. Madre Angélica solía hablar de esto en sus programas en vivo. Señor, me gustaría Take back what I said. poder quitar lo que dije. I wish I didn't have that. Me gustaría no tener esa memoria. Reality is we have Pero la realidad es que tenemos que vivir our brokenness. We have to con nuestro quebranto, con esas veces en la vida en que nosotros no hemos perdonado. This goes back to being humble. Y esto vuelve al tema de ser humildes, de reconocer que Dios es el que perdona And that we are to enter y in que hemos de entrar a su perdón and in some way y de alguna manera, his help forgive others con la ayuda de Él, as he perdonar a otros como Él nos ha perdonado a nosotros. We give thanks and praise.